Bueno, yo creo que estamos todos ya. Bueno, pues muy bien. Pues muy buenos días a todos. Comparezco para presentar el balance de energía eléctrica en Extremadura correspondiente a la anualidad del 2018. Este documento analiza fundamentalmente dos aspectos. Por una parte, la demanda de energía eléctrica, como digo, en nuestra región correspondiente a la anualidad del 2018 y, por otra parte, la producción de energía eléctrica. Adelanto algunas de las conclusiones que arroja este documento del balance, que luego pasaremos a desgranar un poquito más en detalle. Sube la demanda de electricidad en Extremadura en un 0,7% por quinto año consecutivo y por encima de la media nacional, que fue del 0,38%. También sube la generación de energía eléctrica con un 0,9% con respecto a la anualidad del 2017. Como sabéis, Extremadura tiene un saldo exportador de energía eléctrica, es una circunstancia, un parámetro que nos caracteriza. Concretamente, en la anualidad del 2018 fue del 75,7%. Esto equivale a las 3/4 partes de nuestra producción de energía eléctrica total. Y finalmente, como una de las últimas conclusiones, destacar que la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable superó nuestra demanda regional total, con especial mención a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía, concretamente la tecnología solar, ambas dos, la fotovoltaica y la termosolar, que supusieron el 52,7% de nuestra demanda regional total. Pasando ya a analizar el primer aspecto que vamos a comentar, y es el de la demanda, vamos a comentar un poquito más en detalle, y es el apartado de la demanda de energía eléctrica en Extremadura. Como sabéis, y como cuestión previa al análisis que hacemos en el documento del balance, recordaros que la demanda de energía eléctrica es un parámetro que se utiliza como uno de los indicadores de actividad económica. Por eso, tradicionalmente se viene analizando la tendencia de cómo evolucionan ambas variables. Por otra parte, también tenéis que tener en cuenta o tenéis que recordar que por parte de la Junta estamos trabajando en medidas precisamente pues para reducir esa demanda de energía eléctrica, como digo, con medidas de ahorro y eficiencia energética. Pues bien, teniendo en cuenta todo esto, el valor absoluto de la demanda de electricidad en la anualidad del 2018 fue de 5.057 gigavatios hora, con un incremento, como decía al principio, del 0,7% con respecto a la anualidad del 2017. Este incremento supone otro año más de máximo histórico en la demanda de energía eléctrica en nuestra región por quinto año consecutivo. Como decía también al principio, a nivel nacional la demanda creció en un 0,38%. En Extremadura un 0,7%, a nivel nacional un 0,38%. Un parámetro, un dato que también solemos recoger tradicionalmente en el documento del balance es el denominado demanda per cápita. Este parámetro es puramente estadístico, porque lo que hacemos para calcularlo es sumar las demandas por una parte de la industria, de las empresas, de los consumos de los hogares, y esa suma la dividimos entre el número de habitantes. Por tanto, como digo, es un valor puramente estadístico y tiene pues el valor que se le quiera dar. Pues bien, la demanda per cápita en el año 2018 se ha situado en 4,71 megavatios hora por habitante. Y también, al igual que la demanda total, se sitúa en máximo histórico. ¿A qué se debe
qué se deben los incrementos de la demanda en nuestra región? Pues es un cúmulo de factores lo que provocan estos incrementos. Hay más empresas, los hogares cada vez se equipan mejor, las industrias se amplían, hay aumento del parque de vivienda, pues todo esto provoca ese crecimiento de la demanda. Decía al principio que iba a hablar de los dos grandes apartados que contiene el documento balance del balance, ¿no? Por una parte, el de la demanda de energía eléctrica, el segundo gran apartado tiene que ver con la generación de energía eléctrica. La generación total de electricidad en el año 2018 en Extremadura ha sido de 20.981 gigavatios hora. Como decía al principio, esto supone un incremento del 0,9% con respecto a la anualidad del 2017. Quiero recordaros que este incremento de producción de energía eléctrica en la anualidad del 2018 tiene relación o viene como consecuencia del régimen de funcionamiento de las instalaciones que ya existían y que son las mismas que existen que ya existían en la anualidad del 2017 y que son las mismas que existen en la anualidad del 2018. Es decir, no viene como consecuencia de la puesta en servicio de instalaciones renovables adicionales en la anualidad del 2018. Dicho esto, vamos tradicionalmente también en el documento del balance, lo que hacemos a la hora de analizar la generación o la producción de energía eléctrica en nuestra región, dividimos esa producción en dos grandes grupos, en dos grandes bloques. Por una parte, la generación a partir de fuentes de energía renovable y, por otra parte, la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía no renovable. Empezando por esta última, por las fuentes de energía no renovable. Como sabéis, prácticamente la totalidad de esta producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía no renovables procede de la energía nuclear. Concretamente, la producción de energía nuclear en 2018 con respecto a la del 2017 ha descendido un 3,98%. ¿Qué circunstancias provocan este descenso? Pues otra vez el régimen de funcionamiento de la instalación de la central, de los dos reactores de la central nuclear de Almará. Y tiene mucho que ver con el régimen, con si hay el régimen de paradas para la recarga de combustible, si hay una parada para recarga, si hay dos o si no hay ninguna. En esto influye un poco en las oscilaciones en cuanto a generación de energía eléctrica no renovable en nuestra región. No ha habido ninguna otra causa que no sea esa. En cuanto al apartado de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, señalar que la generación renovable se ha incrementado en el año 2018 en un 9,19% con respecto a la anualidad del 2017. Si entramos en el desglose de los distintos tipos de tecnología renovable, podemos explicar este incremento como consecuencia fundamentalmente de que el año 2017 resultó ser un año muy seco, mientras que el 2018 fue un año muy húmedo. De hecho, según los datos de AEMET, las precipitaciones acumuladas en la anualidad del 2018 superaron los valores que se consideran normales. ¿Esto qué significó? Pues esto significó que una de nuestras principales fuentes de generación de electricidad renovables en Extremadura, que son las centrales hidroeléctricas, tuvieron un funcionamiento muy superior en el año 2018 que en el año 2017. Concretamente, la generación hidroeléctrica se incrementó en el año 2018
un 70,21%. Además, en paralelo, en 2018 se produjo una situación excepcional en el régimen de funcionamiento de las instalaciones de generación de energía eléctrica solares. De hecho, la producción de energía eléctrica en las termosolares descendió un 20,52% y en la fotovoltaica bajó un 9%. Vuelvo a recordar que estamos hablando del mismo parque generador en 2018 que el que había en el año 2017. ¿Y cómo se explican estas reducciones en la producción de energía eléctrica a partir de la tecnología solar? Pues se explican fundamentalmente por el excepcionalmente bajo valor de radiación recibida en el año 2018 y también por el excepcionalmente alto valor de radiación recibida en el año 2017, lo que efectivamente acentúa esas disminuciones. Tenemos que decir que en series de datos de larga duración, lo normal es que se produzcan oscilaciones en las producciones en torno al más menos 10%. También ocurre en la eólica. Pero es cierto que ese porcentaje, concretamente en la tecnología termosolar, se superó. Pero también tengo que decir, y comentado y consensuado con los propios titulares de las plantas termosolares, que no le damos mayor importancia porque la conclusión es que acaba compensándose a largo plazo. De hecho, en lo que llevamos de la anualidad del 2019, la radiación se encuentra muy por encima de los niveles medios, por lo que entendemos que esa desviación se va a amortiguar de aquí a finales de año. Esto es, y en resumen, a pesar de un año malo, compartimos con los titulares de las instalaciones, al final las medias salen. Quizás me he dejado atrás o me faltaría en todo el mix de nuestro parque generador renovable la producción de la térmica renovable. Estamos hablando en este apartado de la generación de energía eléctrica con la tecnología de la biomasa y del biogás. Pues en esta tecnología la producción registró un incremento de 4,21%. En resumen, ese 70,21% de mayor producción de energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas, a lo que se añade un ligero ascenso del 4,21% de la térmica renovable y a pesar de los descensos de producción de energía eléctrica con las tecnologías termosolares y fotovoltaicas, es lo que explica que el incremento del 9,19% del conjunto de la generación renovable en nuestra región. Para terminar el análisis del documento del balance de energía eléctrica en nuestra región correspondiente a la anualidad del 2018, comentar un análisis también que tradicionalmente venimos incorporando en este documento y que tiene que ver con la comparación que hacemos entre la generación renovable y nuestra demanda de energía eléctrica. Pues bien, llevábamos varios años en los que generábamos con energía renovable más de lo que demandábamos, excepto precisamente, y por lo que he comentado antes, en la anualidad del 2017. Porque ya digo y repito, el 2017 fue un año seco. Pues bien, en 2018 esto se recupera y la generación de energía eléctrica a partir de renovables fue de 5.202 gigavatios hora, que suponen el 102,87% de nuestra demanda,
claramente por encima, como decía, del 94% que representó en la anualidad del 2017. Vuelve a destacar, como decía al comienzo de mi intervención, vuelve a destacar en este análisis el peso de la producción de energía eléctrica a partir de la tecnología solar, porque juntas la producción termosolar y la fotovoltaica supusieron el 52,47% de nuestra demanda en la anualidad del 2018. Y para terminar, decir que para evitar estas oscilaciones que provoca un elemento como es la lluvia en estos análisis que llevamos a cabo, la Unión Europea establece un criterio para calcular de una manera homogénea la cobertura de la demanda de renovables, de tal manera que en lugar de considerar la producción de energía hidroeléctrica en la anualidad concreta, lo que hace es hacer la media de los últimos 15 años. Pues bien, si abordamos el análisis con este criterio que establece la Unión Europea, la cobertura de la demanda de energía eléctrica con fuentes de energía renovables en nuestra región ascendería a 100,19%. Yo creo que este es el valor más significativo que vuelve a certificar que Extremadura cubre con fuentes de energía renovables la totalidad de su demanda eléctrica. Y hasta aquí los contenidos, yo creo que muy resumidos. He intentado resumirlos y dar algunos datos, he tenido que dar, pero no extenderme mucho en los datos del balance de energía eléctrica en Extremadura en la anualidad del 2018. Quería aprovechar esta intervención, puesto que vivimos en los últimos meses una situación pues, muy especial, muy importante en cuanto a desarrollos de energías renovables en nuestra región. Quería aprovechar, como digo, esta intervención para explicar o para actualizar algunos de los datos más importantes que califican un poco el escenario que vivimos en nuestra región y también comentar un poco cuáles son nuestras previsiones, digamos, a horizonte 2030. Os recuerdo que hoy en día los costes para producir energía eléctrica en la tecnología solar fotovoltaica, también en la eólica, pero especialmente en la tecnología solar fotovoltaica, son los más baratos. Son los más baratos que existen. De hecho, se está demostrando que ya no requieren ningún tipo de apoyo público para su desarrollo. ¿Qué consecuencias arrastra esta circunstancia? Pues una evidente que estamos viendo, y es que los grandes grupos energéticos, las grandes empresas internacionales, grandes empresas nacionales también, grandes fondos de inversión de todo el mundo, consideran el sector energético como uno de los sectores prioritarios para destinar sus inversiones y concretamente inversiones en la tecnología solar fotovoltaica. ¿Y qué significa para esta situación, esta circunstancia que se produce para Extremadura? Pues para Extremadura esto es una oportunidad, así lo vemos en la Junta de Extremadura, una oportunidad, porque Extremadura tiene un suelo apropiado, tenemos también buena infraestructura de la red eléctrica y tenemos una altísima radiación solar a la par que una administración que apuesta por el desarrollo en esta línea, ¿no? Por daros algunos datos y concretar todo esto que os estoy comentando. Hay un requisito, porque yo diría que es un requisito para que un proyecto de renovables sea viable y que sea convertido en un cuello de botella,
es el de la viabilidad para conectar a las redes. Al final son centrales de producción de energía eléctrica que tienen que verter la energía eléctrica que se produce al sistema eléctrico nacional, es decir, a las redes de energía eléctrica. Para poder conectar a esas redes necesita lo que se denomina en la jerga del sector energético una viabilidad de acceso, unos permisos de acceso. Bueno, pues ese requisito se ha convertido en una cuestión clave que, como digo, y cuello de botella, porque es prácticamente escaso ya, no solamente en Extremadura, sino en el conjunto del resto de comunidades autónomas, y que, como digo, condiciona la viabilidad del desarrollo de los proyectos, de tal manera que si un proyecto tiene viabilidad de acceso, tiene visos de ser viable, luego tiene que tener la viabilidad ambiental, urbanística, tener un emplazamiento adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si tiene viabilidad de acceso, digamos que abres la primera puerta para poder desarrollar esos proyectos. Pues bien, en Extremadura, solo en la tecnología solar fotovoltaica, contamos con proyectos con viabilidad de acceso para conectar a las redes por una potencia total que ya supera los 8.000 megavatios. Los 8.000 megavatios. De estos proyectos se encuentran ya en tramitación más de 4.500 megavatios. Esto es una cifra muy importante. Estamos hablando de 75 proyectos que se encuentran ya en tramitación, 73 proyectos, que se encuentran ya en tramitación, con una potencia total que supera los 4.500 megavatios en tramitación. De estos 73 proyectos que tenemos en tramitación, varios de ellos, muchos de ellos, ya cuentan con todas las autorizaciones administrativas. Concretamente, 25 con una potencia total de aproximadamente 2.060 megavatios. Es decir, 8.000 megavatios con viabilidad de acceso, 4.500 que se encuentran ya en tramitación, 2.060 que cuentan ya con todas las autorizaciones y queda la última cifra actualizada, que es cuántos de ellos se encuentran ya en construcción. Pues hoy en día podemos decir que más de 1.300 megavatios en la tecnología solar fotovoltaica se encuentra ya en construcción. Próximamente veremos cómo se incorporan a la fase de inicio de obra otros cuantos proyectos. Simplemente recordar que algunas de esas autorizaciones son competencia de la Junta de Extremadura y otras del Ministerio para la Transición Ecológica. Decía que en este último apartado de mi intervención quería contar cuál es la situación actualizada en cuanto a renovables en nuestra región y también comentar cuáles son nuestras previsiones de cara a 2030. Ya sabéis que el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que el Ministerio para la Transición Ecológica envió a Bruselas prevé 57.000 megavatios de potencia renovable adicional en 2030 sobre el 2020. Pues bien, nosotros queremos alinearnos con estos objetivos que contempla el Plan Nacional, de forma que ya hemos empezado a trabajar en nuestro propio Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima a ese mismo horizonte, a horizonte 2030, aunque con la mirada puesta en horizonte 2050. Y una de las primeras conclusiones que arroja ese Plan Extremeño Integrado es que no es descabellado pensar que Extremadura podría albergar el 20% de las inversiones que significan ese objetivo de renovables en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. ¿Esto qué significaría para Extremadura? Pues significaría multiplicar
por casi 8 veces el parque generador actual, por casi 8 veces el parque generador actual, me refiero al parque generador solar, tanto termosolar como fotovoltaico, y también teniendo en cuenta la tecnología de la biomasa. ¿Y esto qué implicaría en inversión? Pues estimamos que la inversión privada que arrastraría superaría los 8.000 millones de euros. Desde luego, como decía antes, en el futuro mix extremeño tienen cabida, además de la fotovoltaica, otras tecnologías renovables, ya lo he comentado antes. Aquellas que aportan respaldo al sistema, gestionabilidad, que se llama en el sector energético, como es la biomasa, como es la termosolar, como es la hibridación de ambas. Ambas dos, además, están reduciendo fuertemente los costes. Y, desde luego, complementando a las grandes plantas renovables, que son imprescindibles para el sistema, también encontramos en la generación distribuida una contribución importantísima, tanto en el apartado de autoconsumo de energía eléctrica como en la utilización de energías renovables para aplicaciones térmicas. Pues sin más, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer con respecto a lo que hemos comentado. Buenos días. Me gustaría que me aclarara eso del bajo valor de radiación, excepcionalmente bajo. Sí. Porque, en fin. Bueno, eso es una realidad. Eso es una realidad. Los registros arrojan esa conclusión. Excepcionalmente baja radiación la que se ha registrado. Fijaos que son circunstancias que se producen, es una anormalidad. ¿Por qué se produce? Tiene que ver también con el régimen de precipitaciones, tiene que ver un poco con la climatología en general. Pero es cierto que se han registrado esos valores excepcionalmente bajos y se ha visto claramente en el régimen de funcionamiento y de generación de nuestras plantas. Solo achacable a que el cielo estaba más cubierto y ya está. Básicamente. En el balance que hagamos el año que viene por estas fechas ya se van a incluir nueva generación de renovables. Entiendo que la del merengue, el eólico, se incluirá, pero será el único, ¿no? Porque este año se supone, vamos, corríjame, ninguna fotovoltaica va a entrar en funcionamiento este año, ¿no? Sí, ya tenemos, en funcionamiento tenemos el parque eólico El Merengue, tenemos en funcionamiento una fotovoltaica, Limonetes, de 50 megavatios en Alvarado, y también están presentando ya la documentación para que les concedamos las autorizaciones para la puesta en servicio un conjunto de instalaciones solares fotovoltaicas que había en el entorno de Valdecaballeros, Logrosán, Talarrubia. Todo ese conjunto está empezando ya a entrar a tramitar la documentación para entrar en servicio, a los que se van a ir añadiendo otras muchas. De hecho, recuerdo que tenemos más de 1.300 proyectos en construcción, pero la mayor parte de ellos terminarán la mayor parte de estos 1.300 terminarán la construcción este mismo año. Entonces, a medida que vayan entrando en funcionamiento, irá contabilizando esa energía en la anualidad del 2019. Irá de una manera paulatina hasta que se vaya consolidando a lo largo del siguiente año. Sí, buenos días, consejera. Yo quería saber por qué llegan a esa estimación de que Extremadura podría albergar el 20% de las inversiones previstas en el plan nacional, y esas estimaciones superiores a los 8.000 millones de euros. Vale. Son varias cosas, ¿no? Pero y yo creo que lo he explicado a lo largo de la exposición que hemos hecho, pero lo repito un poco, ¿no? Por una parte, las tecnologías renovables están reduciendo muchísimo los costes y he comentado también que en la tecnología solar fotovoltaica es la más barata para producir electricidad. Ahí tenemos nosotros un potencial de desarrollo importantísimo. Como decía antes, reunimos
los requisitos ideales para que alguien que esté interesado en desarrollar proyectos de renovables venga a hacerlo a la Comunidad Autónoma de Extremadura, a nuestra región. Como digo, tenemos, lo he comentado antes, tenemos un suelo apropiado, tenemos una red eléctrica importante, tenemos radiación solar, excepto esa situación puntual que hemos comentado de excepcionalmente baja radiación en la anualidad del 2018, pero reunimos unos requisitos. Yo creo que somos, si no la mejor, de las comunidades autónomas en las que los inversores se fijan a la hora de destinar sus inversiones. Porque hacemos además, es decir, reunimos los principales requisitos, eso es lo primero. Lo segundo, ¿el mundo en el futuro será renovable o no lo será? Estamos en un camino de transición hacia la renovable que ya ha comenzado, que ya ha cogido bastante fuerza, especialmente en Extremadura, y ya no hay retorno. El camino es renovable o no lo será. Y, por tanto, reuniendo los requisitos y sabiendo hacia dónde va el mundo, Extremadura es una candidata ideal para el desarrollo de esa nueva economía que va a revolucionar todos los sectores. Y, por último, unos datos, unos hechos evidentes. Yo he hablado de un requisito fundamental que es ya hoy una realidad, y es que tenemos proyectos con viabilidad para conectar a las redes por 8.000 megavatios en fotovoltaica. Irán sumándose a medida que vayamos ampliando las infraestructuras de la red de transporte, otros muchos proyectos fotovoltaicos, y esperamos que también otros muchos proyectos termosolares y biomasa, a la par que se sigue desarrollando el autoconsumo en nuestra región. Y por una cuestión también, además, como he dicho antes, se suma un interés clarísimo y una política energética clarísima de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la persona del propio presidente de Extremadura, como una de sus líneas clave en su plan de impulso económico a Horizonte 2030. Y, finalmente, una evidencia, y es que ya no semanalmente, diariamente recibimos a varias empresas a nivel internacional, nacional, fondos de inversión, que nos muestran su interés en invertir en renovables en nuestra región. Por tanto, metiendo todas estas cuestiones en la costelera, como digo, en ese modelo que estamos utilizando para la elaboración de nuestro Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima a Horizonte 2030, nos arroja, una de las conclusiones que nos arroja es que no es descabellado pensar que Extremadura albergue en el Horizonte 2030 ese 20% de las inversiones que implican esos 57.000 megavatios objetivos que establece España, ¿no? Y que vienen además alineados con unos compromisos de nuestra nación para con la Unión Europea. Es decir, que no es una cuestión que se circunscriba exclusivamente a la región, sino que formamos parte de un escenario mucho más amplio a nivel nacional, por supuesto a nivel europeo, y ni que decir tiene con el Acuerdo de París, ¿no?, suscrito y confirmado por casi 200 países, Estados miembros, ¿no? Quería preguntarle también, ahora que arranca la legislatura, si el Gobierno va a empezar a trabajar ya en ese plan alternativo ante el cierre a años vistas de la central nuclear de Almaraz. Bueno, yo recuerdo que como a finales del mes de febrero, el Ministerio para la Transición Ecológica hizo público su marco de energía y clima. Ese marco de energía y clima contenía 3 documentos principalmente: el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el anteproyecto de ley de cambio climático y la estrategia de transición justa. Precisamente esa estrategia es a la que debemos mirar cuando hablamos de ese plan alternativo fundamentalmente, porque corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica liderar estos procesos de transición justa, de la misma manera que se está liderando
por parte del Ministerio cuando estas transiciones afectan a otras regiones, por ejemplo, afectadas por el régimen de cierre de las centrales del carbón. Obviamente se trata no solamente de una participación por parte del Estado, sino de todas las administraciones públicas y ahí estaremos todas las administraciones públicas persiguiendo y buscando ese plan alternativo. Sí, buenos días. 3 preguntas. Una, ¿cómo va el proyecto de la mina de litio de Cáceres? No sé si hay alguna novedad en torno a ello. Otra, creo que iban a publicar en breve las ayudas al vehículo eléctrico, ¿cuándo van a salir? Y también sobre los proyectos de energía eólica, los 5 que se han anunciado esta semana en la provincia de Cáceres, ¿confía en que salgan adelante? Sobre la mina de litio, ninguna novedad. Como sabéis, el permiso de investigación Valdeflores se anuló y hubo que retrotraer las actuaciones al momento de la información pública del permiso de investigación, es decir, se anula el permiso de investigación, se retrotraen las actuaciones y, por tanto, el siguiente paso para continuar con la tramitación del expediente del permiso de investigación sería abrir el trámite de información pública. Pues eso se abrirá en próximas fechas. Así que ninguna novedad y, en resumen, se encuentran en tramitación administrativa que no ha otorgado tanto el permiso de investigación Valdeflores como el permiso de investigación ampliación de Valdeflores. Con respecto a las ayudas del vehículo eléctrico, efectivamente, estamos ya ultimando los trámites jurídicos para lanzar tanto las bases reguladoras como las convocatorias de ayuda al impulso del vehículo eléctrico en nuestra región. Aquí decir que nuestras previsiones es lanzar una primera convocatoria para las anualidades 2019 y 2020 de aproximadamente 2 millones de euros. Una primera convocatoria ya os digo, anualidades 2019 y 2020 aproximadamente 2 millones de euros. Cuyo destino, en las que las actuaciones subvencionables serán tanto planes de movilidad para las administraciones que quieran desarrollarlo o mejorarlo, será la adquisición de vehículos eléctricos, especialmente los destinados a transporte público de personas y servicios logísticos de administraciones locales, aunque habrá también una pequeña partida para adquisición de vehículos por personas particulares. Y, por último, también el destino de esas ayudas serán infraestructuras de recarga para los vehículos eléctricos. Nuestra línea de ayudas está muy enfocada a la penetración del vehículo eléctrico, exclusivamente eléctrico, en nuestra región. Además, y a continuación de ese lanzamiento, de esa convocatoria, pondremos en marcha también, abriremos la convocatoria correspondiente a los fondos que nos ha trasladado, que nos ha transferido el IDAE, algo más de 1 millón de euros, 1.043.000 euros. Decir también que esta convocatoria que abriremos con fondos de IDAE será a continuación de la nuestra, es decir, una vez que termine la nuestra abriremos la de IDAE, porque las intensidades, hay ciertas diferencias, no queríamos mezclar y confundir al ciudadano, por eso lo vamos a hacer una a continuación de otra. El abanico de vehículos que se pueden adquirir con estas subvenciones es mucho más amplio y ya en el momento que abramos las convocatorias daremos una explicación muy detallada de las mismas. Por tanto, de aquí a poquito tiempo nuestra pretensión es abrir líneas de ayuda en conjunto por algo más de 3 millones de euros, como digo, para el impulso especialmente al vehículo eléctrico en nuestra región. Y con respecto a la tercera pregunta, los parques eólicos, cuya información pública se abrió con la publicación en el Diario Oficial de Extremadura el pasado lunes. Por nuestra parte, nada que decir, ninguna valoración que hacer. Cumplimos nuestra obligación de someter a los trámites a los que nos obliga la ley, que, como digo, es una vez recibida la solicitud, el siguiente y reunidos los requisitos mínimos de los proyectos, el siguiente paso es abrir la información pública. Una vez que se finalice el trámite de información pública, se someten a evaluación de impacto ambiental
y en función de lo que se determine, pues así se continuará con la instrucción del expediente. Nada más que decir, ya sabéis que nosotros solemos ser muy prudentes en cuanto a la valoración de los proyectos y hasta que no los veamos maduros, pues, y en cualquier caso son los titulares de los mismos los que tienen que valorar si finalmente serán una realidad o no. Muy bien, pues muchas gracias.